Buenas tardes, doctor. Ya puede empezar. Ok, bueno, de todo, buenas tardes. Soy el doctor Martín Cabrera, médico del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Hipólito Unanue. Vamos hoy a hablar sobre lo que es enfermedades degenerativas articulares. Un tema bastante amplio, voy a hacerlo bastante resumido para que se pueda entender, conciso. Y bueno, pues empezaremos. Si hay preguntas, al final probablemente, que creo que sí deberían haber, me avisan para poder resolver sus inquietudes. Ok, empezamos. Eh, Hay que tener como definición que estas enfermedades degenerativas es una de las enfermedades crónicas muy frecuentes que se encuentran a partir de la quinta década de la vida, ¿no? Normalmente muchos lo relacionan con lo que es edad y peso, pero hay que tener presente que no es lo único que puede ocasionar este tipo de enfermedad. Se considera una enfermedad de problemas de salud pública debido a su alta incidencia y a sus altos costos. Justo hoy día estuvimos operando una prótesis de cadera y una prótesis más o menos está valorizada, una de, como dice, pues, promedio estándar o mínima, más o menos unos 7.000, 8.000 soles en una sola persona y por articulación. Imagínense cuántas personas tienen esto, y no solamente es una, son alguna vez. Nosotros tenemos un paciente que va a necesitar 2 de cadera y 2 de rodilla. Los costos son bastante altos y solamente estamos hablando del insumo, más no de lo que se llama preoperatorios, ni estancia hospitalaria, ni todas esas cosas. O sea, los costos son muy altos, y hay que tener presente de que también los promedios de edad, antes la gente mayor no vivía tanto, ahora viven más, por lo tanto la probabilidad de usar el tipo de implantes en el tipo de patologías es muy alta, ¿no? Se considera también como un problema. En alguna literatura lo consideran como osteoartritis, pero el término no es muy correcto, más se considera como osteoartrosis. Según la etopatogenia o según las causas que pueden conllevar esto, se mencionó, pues no, el sobrepeso, los accidentes, el deporte, el tipo de actividad. Hay muchas causas que pueden conllevar esto, ¿no? Hasta la genética lo están metiendo, pero hay que tener presente de que no hay una específicamente causa, o sea, porque la persona es gorda, ya tiene artrosis o que hace deporte, igual no. Tienen que haber muchas causas que puedan coincidir para que esto se pueda presentar. Pero se menciona de que para este tipo de patología, una de las exámenes que nos ayuda muchísimo es la radiología, y en los rayos X normalmente nosotros tenemos que ver lo que es el osteofito. El osteofito es técnicamente el sello que caracteriza a esta enfermedad. Yo puedo tener una articulación muy dolorosa, en la radiografía no encuentro absolutamente ningún tipo de lesión y yo no lo puedo considerar todavía como osteoartrosis, porque no hay una degeneración, y en esta degeneración se va a ver al final de todo lo que puede pasar lo que es el osteofito. Se menciona que en un inicio puede haber una alteración en el hueso subcondral, el hueso que está por debajo del cartílago, este va a ceder. Ceder significa que se va a fracturar, pero es una fractura tan pequeña que después se va a consolidar. Pero al tener múltiples fracturas y tener múltiples, como se dice, pues, consolidaciones, me va a condicionar que el hueso se esclerose, y al esclerosarse voy a ver una imagen un poco más pintada, como se dice, ¿no? Este hueso subcondral también va a condicionar que puedan presentar lo que se llaman los quistes o geodas, que son imágenes que se pueden ver en una radiografía eh, digital, ¿no? Pero tampoco no es condicionante ni patognomónico de esta patología. Esto va a condicionar también, pues, que la presión del líquido sinovial puede aumentar y por lo tanto, pues, va a haber una alteración a nivel de la zona trabecular. Este desgaste articular también radiográficamente lo vamos a ver como un pinzamiento, una disminución de la luz articular, y por ende condicionar, pues, el famoso osteofito, que al final es lo que nos va a caracterizar en esta enfermedad. Hay que tener presente que según la fisiopatología, todo
toda una articulación se va a afectar. O sea, no significa que radiográficamente veo un hueso deformado, pero es solamente radiográfico, ¿no? A nivel de las cápsula articular, tejido sinovial, líquido articular, cartílago y hueso, todo se afecta en una articulación. Si nosotros consideramos esta imagen como normal y esta imagen como patológica, vemos que todas las estructuras se tienden a afectar. Hay que tener presente, como les digo, radiográficamente yo solamente veo hueso y accesoriamente el cartílago dependiendo del pinzamiento de la disminución de la luz articular, pero toda la estructura se afecta. Preguntas de examen. Según la clasificación de esta patología, nosotros podemos tener dos tipos: una artrosis primaria o una artrosis secundaria. La artrosis primaria o idiopático esencial es que técnicamente no tiene una causa definida, o sea, no hay una causa a la cual echarle la culpa, ¿no? Entonces, toda la patología, toda la clínica que se va a presentar, como se ve en esta imagen, vemos una cadera. Si nosotros hacemos una comparación, una cadera aparentemente buena, que no está tampoco tan buena, pero en el lado izquierdo vemos una alteración, una esclerosis subcondral, tanto del acetábulo como de la cabeza femoral, una disminución de la luz articular y una deformación a nivel de la configuración de la cabeza femoral. Si nosotros podemos saber de una causa secundaria o una artrosis secundaria, esto sí es debido a alguna causa que técnicamente ya tenemos como para echarle la culpa, ¿no? Puede ser una fractura, puede ser una disminución o una articulación que anatómicamente se encuentra mal formada, puede ser un problema infeccioso, puede ser un problema X. Por lo tanto, una artritis secundaria, una artrosis secundaria es debido a alguna causa que puede ser estructural, como se dice, ¿no? Biomecánica, alteración del cartílago, XX cosas más. Acá, por ejemplo, tenemos lo que es la coxartrosis, que es una de las articulaciones más grandes, pero también más probables de lesionarse. Acá vemos una deformación de las cabezas femorales. Coxartrosis se llama al término de artrosis de cadera, ¿no? Clínicamente, nosotros, ¿cómo la podemos definir? Hay que tener presente que la segunda es la segunda articulación más frecuente que se encuentra afectada, ¿no? La primera es la rodilla. Hay mucha literatura, por ejemplo, que nos condiciona pues que esta artrosis de cadera, al ser muy limitante, limita el movimiento, limita la función, limita la deambulación de una persona, condicionando pues una limitación funcional marcada, ¿no? Hay que tener presente también que una deformación de este tipo también altera lo que se llama la independencia de una persona. Independiente significa que es un paciente que depende de sí mismo, y dependiente que ya podría depender de otras personas, ¿no? Y siempre también esto tiene que ver mucho en relación a las preguntas que yo realizo en relación al uso de los implantes protésicos, si son parciales o totales, que ya vamos a ir hablando en el camino. El cuadro clínico de este tipo de patología vendría a ser el dolor post-inercia, que significa que se incrementa cuando empiezan a haber movimientos. El paciente puede estar sentado buen tiempo viendo su televisión y de repente cuando se quiere movilizar, el dolor es muy intenso. La articulación se empieza a mover un poquito más, se calienta, entre comillas, un poquito más, y por lo tanto el dolor empieza a disminuir parcialmente, ¿no? Hay más actividad física en la movilidad, entonces el dolor también nuevamente vuelve a incrementar. Este es un dolor característico de esta patología. Alguna literatura antigua también mencionaba de que cuando la cadera duele, la rodilla llora. ¿Qué significa eso? Hay mucho dolor reflejo en relación a esta patología. Entonces, cuando una cadera o había una artritis de rodilla, una artrosis de rodilla, alguna vez el cuadro clínico se presentaba con dolor de rodilla. Entonces uno le tomaba las radiografías de la rodilla, no encontrabas absolutamente nada y lo mandabas a su casa con el mismo dolor. Entonces, otro también decía, pues cuando la cadera llora, la rodilla canta, o sea, se queja. Y entonces en este tipo de casos siempre hay que tomar radiografías tanto de las dos articulaciones más propensas a esta alteración, caderas y rodillas, o puede ser rodillas y de pelvis, y poder dar un diagnóstico certero para evitar que no se nos escape ningún tipo de diagnóstico. Este dolor de rodilla condiciona pues disminución de la movilidad, o sea, los movimientos van a estar un poco limitados, por lo tanto va a haber una claudicación, una alteración en la marcha por el dolor. Si hay mucha deformación puede haber una inestabilidad,
Y también puede haber algunas veces los grupos musculares se encuentran algunas veces disminuidos en volumen porque los rangos de movimiento de las articulaciones van a ser limitados por el dolor. Entonces, ¿qué cosas vamos a encontrar en este tipo de patología en los exámenes auxiliares? Hay que tener presente que en los exámenes auxiliares el examen más idóneo para poder diagnosticar esta patología es la radiografía, que es un examen que es barato, que técnicamente lo podemos encontrar en diferentes lugares como para podérselos tomar y muy accesibles a cualquier persona, ¿no? Entonces, pero también tenemos exámenes de laboratorio. Estos exámenes de laboratorio nos pueden ayudar para poder determinar si estamos hablando de algo primario o secundario. Podemos tener una artritis reumatoidea, por ejemplo, que con los exámenes de laboratorio podemos confirmar y podemos definir pues, que es una artritis secundaria a una artritis reumatoidea. ¿Qué cosa vamos a ver en una radiografía? Por ejemplo, la disminución de la luz articular. ¿Qué significa esto? O sea, que el espacio que se encuentra, o el espacio aéreo que se encuentra en la articulación, que en teoría vendría a ser lo que es la parte del cartílago, al estar disminuida, el espacio también va a estar disminuido, ¿no? Lo estrofito, que es característico de esta patología, la esclerosis subcondral, que esto es lo blanco que se ve en las articulaciones, que son las microfracturas que ha habido en esta articulación en el hueso debajo del cartílago, los quistes ojeodes y los cuerpos libres o ratones articulares. Todo esto se puede ver en una simple radiografía, pero también hay que determinar siempre y cuando cómo tomar las radiografías. Siempre en la radiografía siempre hay varias incidencias y tratar en lo posible de usar todas esas incidencias para ver una radiografía, como se dice, de forma tridimensional. Los diagnósticos diferenciales de una artrosis de cadera son múltiples. Hay que tener presente de que la causa secundaria, como es una artritis reumatoidea, una necrosis vascular de la cabeza femoral, lo que es una enfermedad de Perthes, una artritis gotosa, una enfermedad de la gota, la enfermedad de Payet, procesos infecciosos como osteomelitis o tuberculosis, problemas tumorales o alteraciones lumbosacras, pueden dar un dolor reflejo en una articulación, por lo tanto hay que descartar este tipo de patología. Si el paciente viene por dolor y limitación, le tomo una radiografía y veo degeneración de la articulación, pero aparte veo otros indicios que me pueden dar la posibilidad de otra patología, hay que descartar cualquier tipo de patología para trabajar específicamente, no solamente como mejorar la articulación, sino mejorar el trasfondo de la enfermedad del paciente que pueda tener. Según la artrosis, nosotros podemos tener diferentes tipos de manejos. Puede ser un manejo preventivo o un manejo que se puede manejar al paciente en tiempo, ¿no? Si yo tengo ahorita un paciente con un niño con una alteración en la cadera o una displasia de cadera, puedo prevenirlo disminuyendo su peso, mejorando lo que es, en este caso, evitando que realice trabajos pesados, para que esa cadera técnicamente no se maltrate tan rápidamente. Pero si normalmente nosotros tenemos ya un paciente de una edad determinada, 40, 50 años, podemos manejarlo con un tratamiento médico. En este caso, un tratamiento dietético, haciéndole bajar lo que son los carbohidratos, las harinas, los dulces, hacer terapia física para mejorar un poco también, tanto el dolor como mejorar un poco lo que es la masa muscular, el uso de antiinflamatorios y analgésicos también para que las molestias puedan ser manejadas radicalmente, y el uso de ortéticos como bastones para evitar la descarga por el miembro afectado y por lo tanto disminuir un poco lo que es el dolor y la limitación funcional. Pero si nosotros ya hemos hecho un tratamiento médico y no funciona, porque el paciente no baja de peso, o tiene una deformación muy maltratada, ya tiene una articulación muy maltratada, entonces ya recién viene el tratamiento quirúrgico. En un tratamiento quirúrgico podemos nosotros utilizar lo que se llaman, o hacer osteotomías, o hacer correcciones a nivel de los ejes del hueso, como para limitar un poco el desgaste de algunas articulaciones. Mayormente estas osteotomías se hacen cuando la articulación está limpia, pero estamos hablando como tratamientos preventivos. Artrodesis, tratar de fusionar una articulación cuando ya no se puede utilizar otro tipo de tratamiento, utilizar lo que son los reemplazos de la cadera, las famosas prótesis que pueden ser parciales, cuando se utiliza solamente un solo componente,
o pueden ser totales cuando se utiliza el componente tanto femoral como acetabular. Pero hay que tener presente que las prótesis también son indicadas específicamente para determinada cantidad de personas. No a todo el mundo le puedo ofrecer una prótesis, no a todo el mundo lo puedo artrodesar, no a todo el mundo le puedo hacer una osteotomía. Cada paciente tiene un criterio y de acuerdo a ese criterio puedo definir qué tipo de tratamiento es el ideal para cada persona. Pero también existe lo que es la operación de Girlestone. Es una operación que se utiliza en algunos casos. Normalmente este tipo de cirugía es dejar una articulación balante o flotante, o sea, se saca solamente la cabeza femoral y se le deja libre la articulación, que puede estar debido en pacientes que son postrados, pacientes con problemas neurológicos severos, pacientes que no deambulan. O sea, hay muchas características como para realizar este tipo de patología, este tipo de cirugía, principalmente en pacientes que no caminan y se encuentran postrados, o sea, dependientes totales. Es decir, una cirugía opcional. Las osteotomías de pelvis, por ejemplo, cuando tengo alteraciones tengo, por ejemplo, un acetábulo bastante elevado, un ángulo acetabular muy elevado, en una displasia de cadera, puede ser un corte a nivel en este caso, del hueso ilíaco, y alguna osteotomía para mejorar un poco lo que es la cobertura a nivel de la cabeza femoral. Igualmente acá, una osteotomía a nivel del ilíaco con 2 tornillos cruzados. En este caso de acá, una osteotomía de cadera. Normalmente el ángulo cérvico-diaficiario de una cadera en un adulto es de 130 grados. Acá tenemos casi tengo una coxa valga, más o menos unos 170, unos 180, unos 170 grados, unos 160 grados. O sea, la angulación es mucho más alta. Entonces, si yo tengo una angulación muy alta a nivel de la cadera, voy a hacer que solamente el reborde superior se desgaste, más no la parte interna. Entonces, ¿qué se hace acá? Se hace una osteotomía a nivel de la cadera, se mejora la angulación y se hace que la cabeza se impacte en su totalidad para que el desgaste sea simétrico en todos los puntos. Entonces, este tipo de tratamientos de osteotomía se utilizan en personas jóvenes siempre y cuando su articulación esté intacta. Este tipo de casos se están haciendo prevenciones para evitar en un futuro cercano o muy cercano que el desgaste de una articulación se pueda dar muy rápidamente. Podemos también artrodesar una articulación, en este caso la cadera, principalmente cuando tenemos problemas infecciosos. Hay que tener presente que los problemas infecciosos, tuberculosis, osteomielitis, o en este caso puede ser una artritis séptica, no están indicados los implantes metálicos, porque el implante metálico, hay que tener presente que en el implante metálico, cuando hay un proceso infeccioso, el germen se adhiere al metal y condiciona lo que es un biofilm, que es como una membrana o una película que está adherida al platino, en la cual de ahí crece el germen. Entonces, si el platino siempre va a quedar presente, la infección siempre va a quedar. Por lo tanto, en una osteomielitis o en una artritis séptica, una prótesis no está indicada. Entonces, en este tipo de casos, si hay mucho dolor o muchas molestias, podemos artrodesar, o sea, fusionar una articulación, como se ve en este caso de acá, en la cual le voy a quitar el dolor, le voy a quitar la limitación, pero le voy a quitar la función. O sea, sacrifico la función en relación a su dolor. Pero, por ejemplo, pueden haber casos específicos de estos pacientes de edades muy precoces, 15, 20 años, con una artritis séptica, en la cual un implante protésico probablemente sea un gran dolor de cabeza porque tiene sus indicaciones, podría ser una probabilidad. Pacientes que viven en la sierra, donde viven en superficies irregulares y no tienen otra opción de seguir trabajando cargando peso, una prótesis no es para eso. Podría usarse esta artrodesis como para que siga haciendo su actividad, no le quiten la actividad de trabajo porque probablemente no pueda cambiar de trabajo, pero le voy a sacrificar su función de la articulación. Hay que tener presente que hay dos términos similares que vendrían a ser artrodesis y anquilosis. La artrodesis es la fusión de una articulación a causa de la mano del cirujano y la anquilosis es la fusión de una articulación de causa natural. Acá tenemos una operación de Girlestone, por ejemplo, se saca de raíz el cuello y la cabeza y se le deja una cadera flotante, como se ve en este caso, Algunas veces, por ejemplo, cuando nosotros ponemos prótesis de cadera y se nos infectan, y ya no hay otra cosa que hacer,
al final esa prótesis pueda tener tranquilamente una cirugía de Girleston en la cual la cadera va a quedar flotante. Pero cuando nosotros ofrecemos una prótesis es que el paciente es un paciente independiente, un paciente que más o menos puede tener una vida bastante aceptable, pero con una secuela o una complicación de la cirugía de este tipo, probablemente sea un gran dolor de cabeza para el paciente y para el cirujano. Nosotros, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la posibilidad de poder utilizar los que son los implantes protésicos, normalmente la secuencia de la evolución de las prótesis fueron así, ¿no? Primero apareció la prótesis tipo Thompson, que es una prótesis parcial con una cabeza bastante grande, se llaman las prótesis tipo cabezonas. Estas prótesis tipo Thompson actualmente ya no hay muchas en el mercado, pero se siguen utilizando para pacientes con una vida muy limitada, que pueden caminar, pero su vida es muy limitada, porque solamente se va a trabajar solamente el componente femoral, más no el componente acetabular. Después aparecieron las prótesis tipo Müller, como son las que están en este tipo de acá, que vendrían lo que es cabeza, cuello, vástago, pero hay que tener presente que la Müller, su cabeza era más pequeña en comparación a la de Thompson, porque esta venía aditada con un componente acetabular, es una prótesis total. Después empezaron a salir las prótesis, porque, por ejemplo, normalmente un tiempo de vida de una prótesis es más o menos entre 15 años, bien cuidada, ¿no? Puede ser un poquito más, pero si no se cuida, o sea, el paciente sube de peso, hace mucho esfuerzo físico, qué sé yo, en los 15 años pueden ser 8, pueden ser 5, y hay que hacer, nosotros en ese caso, algunas veces se pueden aflojar las prótesis y hay que cambiarlas. Entonces, para cambiar, antiguamente, pues, los prótesis eran una sola pieza, cabeza, cuello y vástago era una sola unidad. Entonces, cuando la cabeza se desgastaba, aunque el implante esté bien puesto, o sea, bien insertado, hay que tener que sacar todo. En la actualidad, las prótesis modulables son las prótesis que vienen en un vástago o un cuello aparte y una cabeza aparte, ya vienen como si se en fragmentos o en pedazos, ¿no? Entonces, eso nos da la posibilidad de que si solamente un solo componente está afectado, pero sigue estando bien insertado, o sea, bien engranado en el hueso, no es necesario retirar ese componente metálico. Pero también existen dos prótesis diferentes, ¿no? Las prótesis que utilizan cemento y las que no utilizan cemento. La de cemento se utiliza cuando la calidad del hueso no es buena. Por ejemplo, puede tener un paciente bueno, y también la edad, algunos lo consideran como 65, el tiempo de 65 para arriba mi hueso es de mala calidad, por lo tanto uso prótesis cementadas, y de 65 para abajo utilizo una prótesis no cementada porque veo que mi hueso es de buena calidad. Pero va a depender también mucho de las radiografías para poder definir realmente si estamos hablando de un hueso bueno o un hueso malo. Un hueso que te pueda resistir un implante, un hueso que necesita cemento para que se pueda adherir adecuadamente al hueso. Entonces, hay una clasificación de DORS que nos indica ver el grosor de las corticales para nosotros poder colocar un implante protésico, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, si vemos que está un buen hueso, y no solamente aquí, en la edad es un factor que nos puede orientar, pero no significa que sea a rajatabla, porque yo puedo tener un paciente de 40 años, que en teoría podría ir a una prótesis con cemento, una prótesis, perdón, sin cemento, pero tiene antecedente de artritis reumatoidea. Y al tener artritis reumatoidea, esta paciente ha tomado kilos de corticoide y su hueso es muy frágil y muy débil. Por lo tanto, aquí el valor de la edad no es para definir mi prótesis, sino en este caso mi enfermedad. Hay pacientes que tienen displasias de cadera y una displasia de cadera también condiciona pues de que se puedan utilizar ambos implantes, pero una displasia alguna vez el componente acetabular, que lo ideal si es una persona joven, se utiliza una prótesis sin cemento, algunas veces las componentes acetabulares no engranan bien y alguna vez hay que utilizar cemento en algunos casos, como en el caso de hoy día, que por ejemplo una paciente de 24 o 30 años con una displasia de cadera bastante severa, cabezas totalmente deformadas, que lo ideal era ponerle una prótesis sin cemento, se le puso cemento para poder darle una mayor estabilidad porque el hueso no nos ayudaba para poder ponerle una prótesis sin cemento. Entonces,
Los factores de edad y tipo de hueso varían. No significa que cuando les pongo una pregunta, paciente con 70 años, no solamente lea que el valor de 70 le ponen con cemento, sino puede ser a la inversa, que es por ejemplo, un paciente de 70 años que tiene buena calidad de hueso, tiene una clasificación de DOR muy buena, sigue haciendo deporte, porque sigue jugando tenis. Aquí los 70 no significa que le voy a poner cemento, ¿no? Puedo ponerla sin cemento porque también me puede dar una buena posibilidad de que ese implante se puede utilizar mejor. O sea, son valores que se les otorga a los pacientes para saber qué tipo de prótesis utilizar, pero hay más variables que si ustedes las suman, probablemente ustedes puedan decidir qué tipo de implante que hay que utilizar. Es una prótesis tipo Thompson, por ejemplo, la cabezona o la parcial en la cual vemos el componente femoral y una nube que en este caso vendría a ser el cemento, ¿no? Pero solamente se ve un solo componente, no se ve un componente tabular. Estas prótesis parciales se utilizan en pacientes que hacen una actividad, como se dice, limitada y son dependientes, pero que todavía pueden caminar, ¿no? Entonces, como no se va a utilizar mucho la cadera, entonces no hay que forzar y poner un implante tan grande como para un uso bastante pequeño. Una prótesis cementada contiene un componente acetabular, en este caso vendría a ser, acá se ve, bueno, no se ve muy bien porque es plástico, polietileno, pero el halo metálico, que es como si fueran los anillos de Saturno, que se encuentran al borde del componente acetabular, me van a orientar lo que se llama la anteversión de la carilla del componente acetabular. Y también se ve también en la interfase hueso y metal una nube que vendría a ser el cemento, ¿no? Entonces una prótesis total cementada, una prótesis parcial. Yo veo, por ejemplo, en esta prótesis cementada, voy a ver que la cabeza se ve totalmente completa, esférica. Cuando yo veo un componente, una prótesis no cementada, esta cabeza no se va a ver en su totalidad, porque para poner una prótesis no cementada, primero hay que poner un componente metálico en el acetábulo, y después del componente metálico que tiene que entrar, como se dice, press-fit, o sea, tiene que entrar bien exacto y no moverse, pueden asegurarse con algunos tornillitos, y después de este componente metálico recién viene el polietileno, que es este plastiquito, como se dice, o esa cosa blanca, porque no se puede poner metal con metal. Acá se pone, este es el componente metálico que de la prótesis no cementada, que ingresa al hueso, se puede fijar con tornillos, se adhiere el componente del polietileno, en este caso acá, y recién entra la cabeza para poder hacer la congruencia. Entonces, en una prótesis no cementada yo no puedo ver tampoco en su cabeza en su esfericidad, en su totalidad. Y acá, por ejemplo, yo veo que no hay entre hueso y metal, no veo una nube metálica. Esta es una prótesis no cementada en su máxima expresión. Igualmente acá veo, por ejemplo, si yo comparo la cabeza de un lado con el otro, acá veo que la cabeza todavía está intacta en el lado izquierdo, y en el lado derecho tengo una deformación de la cabeza. Probablemente una persona joven, se le hizo una prótesis no cementada, componente acetabular, componente femoral. Pero los reemplazos protésicos no siempre que es lo mejor. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces se puede fracturar, como se ve en este caso. Y la fractura me condiciona que ya no pongo una prótesis primaria, sino pongo una prótesis no convencional o una prótesis tipo tumoral, ¿no? Con un vasto más largo para darle mayor estabilidad a la fractura. Si vemos acá, este paciente fue operado por una displasia de cadera porque su otra cadera también está en el mismo camino. Un ángulo acetabular muy alto, la cabeza que está casi saliéndose con una subluxación y con deformación tanto en el polígono acetabular como en la parte femoral. Entre sus complicaciones de esta patología, o sea, poner una prótesis es bonito, pero sus complicaciones son mucho más complejas que lo que pareciera, ¿no? Puede infectarse como causa principal, no se hizo una buena limpieza, no se hizo una buena asepsia del material, N cosas más, y se nos puede infectar, ¿no? Que se ve en los primeros días de manejo postoperatorio del paciente, la herida se vuelve un poco roja, puede haber secreción de la herida operatoria.
Algunas veces también cuando yo pongo una prótesis que no queda muy adaptada, o músculos un poco deficientes, se puede luxar la prótesis, como se ve en este caso. Pueden haber fracturas a nivel cerca de la articulación, o lo que se llaman fracturas periprotésicas. Acá vemos, por ejemplo, un proceso infeccioso, o lo que es una trombosis. Trombosis venosa profunda o trombosis bola pulmonar también son complicaciones que se encuentran cuando se hacen cirugías grandes de las articulaciones, lesiones neurovasculares y problemas de muerte, ¿no? Acá vemos una trombosis venosa profunda, el aumento del miembro superior, el aumento de la coloración y gran dolor, ¿no? Aquí hay que tener que entrar vascular a tratar de hacer los puentes y tratar de permeabilizar la vena que se obstruyó. Podemos tener fracturas periprotésicas, como se ven, fracturas cerca de la articulación o cerca al implante protésico, en la cual a lo mejor se puso muy fuerte el implante, el hueso no era de buena calidad y el hueso se fractura. Y si no tenemos procesos infecciosos, pues, como ya les mencioné, un implante metálico no va a ningún problema infeccioso, por lo tanto, acá se tiene que sacar el implante protésico y poner un espaciador. Un espaciador es cemento con antibiótico, ¿no? Entonces son espaciadores sofisticados que vienen así ya de las casas comerciales. En algunos casos uno pone unos espaciadores, si puede decirse, artesanales. Agarro un hilo metálico, le meto un poco de cemento y armándolo como una plastilina más o menos y tratando de poderlo colocar, ¿no? Muchos pacientes también con estos espaciadores lo ideal es controlar el proceso infeccioso al sexto mes, siempre y cuando con mis marcadores de fase aguda o fases infecciosas, el PCR y la BCG, poder determinar que el proceso infeccioso se haya controlado para en 6 meses colocarle nuevamente una prótesis a este paciente, ¿no? Pero en algunos casos que estos pacientes no se les puede controlar el proceso infeccioso, viven con su espaciador por buen tiempo, pero como solamente es como si fuera una prótesis parcial, empieza a raspar lo que es el componente acetabular y le hace un hueco y lo abomba, lo deforma. Entonces, alguna vez hay que retirar el implante metálico, en este caso el espaciador, y te queda una cadera avalante, una cirugía de Girleston, como se mencionó. Ya pasándonos a la otra articulación que también es mucho más grande y potente, que viene a ser la rodilla, que también se llama artrosis o gonaartrosis. Hay que tener presente que esta es la articulación que se afecta con mayor frecuencia, es una articulación muy grande, muy potente, pero muy desprovista de protección, muy vulnerable a las actividades deportivas, en las cuales me puede ocasionar lesiones y por ende deformaciones a futuro de una rodilla, ¿no? Por si tiene lesiones ligamentarias, la rodilla va a quedar muy inestable y por lo tanto mayor desgaste articular. En la rodilla nosotros tenemos 3 compartimentos, el fémuro patelar, el fémuro tibial interno y el fémuro tibial externo. De estos 3 compartimentos, el que se afecta principalmente es el fémuro patelar interno. Y al tener una alteración y una disminución de la luz del fémuro patelar interno, el eje del paciente va a ser en un genu varo, una de las degeneraciones más frecuentes, pero la única, de la rodilla. Si se afecta el otro lado, el compartimento fémoro-tibial externo, me va a dar un genu valgo. Pero esta es la imagen más característica de la artrosis de rodilla. Hay que tener presente que igual como la rodilla, como la cadera, la rodilla también va a condicionar su misma sintomatología, ¿no? Un dolor post-inercia, la causa principal es el dolor, una marcha lenta y con una mayor seguridad, o sea, una sensación de inestabilidad, rigidez y limitación de los movimientos, tumefacción, aumento de volumen, puede ser porque también el líquido sinovial se tiende a derramar, como dicen muchos, pero es aumentar el líquido sinovial por el tejido sinovial que se encuentra hipertrofiado. Atrofia muscular, porque ahí van a haber grupos musculares que no van a trabajar tanto, porque la rodilla no se va a mover mucho por el dolor y los grupos musculares van a disminuir su volumen. Los crujidos también se van a presentar en estas articulaciones, dependiendo de qué tan afectado esté el componente femoropatelar.
Y la deformación en varo, como ya les mencioné, es una de las características que se puede presentar, pero no es la única, porque también puede haber un genu varo. Los exámenes auxiliares que me pueden ayudar tranquilamente es una simple radiografía, pero para que yo pueda tener una idea del compromiso y del varo que se pueda presentar, a este paciente tengo que tomar la radiografía parado, no lo puedo echar, porque si lo echo no pierdo la presión y al perder la presión automáticamente puedo tener una rodilla aparentemente normal, con algunos pequeños defectos, pero no con la deformación que se podría presentar. Entonces lo ideal es pararlo al paciente para someterlo a un estrés a la articulación y por lo tanto ver esa deformación que se pueda presentar. Siempre las radiografías se toman en frontal y en lateral, eso sí. Una gamografía eso también nos podría ayudar para ver si hay un problema infeccioso. Una tomografía nos puede ayudar también para hacer una buena planificación a nivel de la articulación afectada. Por ejemplo, yo puedo ver una radiografía que aparentemente veo bien, pero en la tomografía veo un hueco. Y este hueco hay que ver cómo lo voy a rellenar con injertos de hueso o con algunas estructuras en las cuales puedo hacer de que la articulación no la tengo que romper tanto ni mocharla tanto para que me quede bien. Una resonancia magnética ya me parece mucho exagerado, pero también algunos están descritos que se puede pedir, pero entre una resonancia que cuesta como 700 soles y una radiografía que cuesta 20 soles, creo que es más evidente qué examen poder solicitar principalmente, ¿no? Una punción articular, bueno, no creo que otra mucho a descartar a lo mejor una artritis séptica o algo por el estilo, ¿no? Y una artroscopía también me parece muy exagerado, o sea, meter un artroscopio para diagnosticar una artrosis ya no me parece adecuado, pero en la literatura está descrito. Entonces, el tratamiento de la artrosis de rodilla también podemos prevenirlo, podemos hacer tratamiento médico, trabajar en lo que es el peso, trabajar en lo que es la dieta, terapia, antiinflamatorios y las famosas infiltraciones articulares, ¿no? Hay que tener presente que en las infiltraciones articulares en la actualidad hay dos tipos, si se podría llamar, de infiltración. Una infiltración normalmente, técnicamente, una infiltración es uso de silocaína con corticoide, o sea, dormir la rodilla, ¿no? Para que no te duela, ¿no? Que se utiliza principalmente yo cuando tengo un diagnóstico totalmente confirmado. Yo no puedo infiltrar con corticoide y silocaína a un diagnóstico en la cual ni siquiera tengo la posibilidad de saber qué cosa tiene, porque en teoría solamente estoy adormeciendo la zona, pero no estoy dándole un tratamiento definido. Pero también se está utilizando lo que es el famoso ácido hialurónico, que sí podría llamársele un suplemento viscosidad de una articulación, ¿no? Pues este tipo de medicamentos, el tener ácido hialurónico, un peso molecular alto, ayuda un poco a mejorar un poco la parte clínica del dolor y mejorar un poco la parte cartilaginosa, siempre y cuando el desgaste no sea muy marcado. Pero si ya hice todo lo que tenía que haber hecho y no pasa absolutamente nada, porque le sigue doliendo al paciente, se sigue deformando, entonces vamos a lo que se llama un tratamiento quirúrgico. Una limpieza o un toilet artroscópico vendría a ser para mí un saludo a la bandera, dependiendo de qué tan desgastado, qué tan maltratada está la articulación. Si vemos una artrosis de moderada a severa, creo que esto ya no nos ayudaría en absoluto, ¿no? Se utilizaría probablemente en una artrosis grado 1, muy mínima, a lo mejor con un ratón articular que le está doliendo, entonces se entra con la artroscopía, se saca el fragmento flotante, se hace una limpieza de esa zona y probablemente el dolor pueda calmar parcialmente hasta un nuevo aviso, ¿no? Las osteotomías, por ejemplo, son muy buenas indicaciones, pero se indican específicamente solamente, porque estamos hablando de rodilla, de los tres compartimentos que yo tengo, uno se afecte, y de uno solo se afecte, tiene que haber una buena flexión y una buena extensión para que esto pueda funcionar. Si no, tendríamos que pasar automáticamente lo que es un reemplazo parcial o total de la rodilla. Pero en este caso debería ser total, ¿no? Una reemplazo parcial de rodilla podría ser casi similar a hacer una artrodesis, pero yo creo que tranquilamente el reemplazo de una rodilla debería ser total más no parcial. Una osteotomía, por ejemplo, para una gonartrosis puede hacerse una osteotomía en sustracción, se saca un pedazo de hueso
se saca el huesito y se cambia el eje automáticamente del miembro, ¿no? Por ejemplo, las osteotomías normalmente se tienden a afectar solamente, como dice, pues se afecta a un solo compartimento y cuando bueno, existe una buena flexión y extensión, porque en este caso solamente voy a trabajar en un solo eje, en el eje frontal. Si hago una osteotomía, este valgo lo puedo mejorar a un eje normal, pero si hay una alteración en la flexión y en la extensión, eso yo no lo voy a poder manejar. Por lo tanto, aunque yo le haga una buena osteotomía, el paciente sí va a tener limitación para extender y para flexionar. Por lo tanto, en este caso no estaría indicado una osteotomía, aunque tenga un compartimento solamente afectado. Antiguamente decía que cuando tenía un genu valgo, la osteotomía se hacía en el fémur y cuando tenía un genu varo, se hacía en la tibia. En la actualidad existen diferentes tipos de implantes de los cuales yo puedo utilizar tanto arriba como abajo, hacer mi osteotomía para mejorar un poco lo que es el eje del miembro. Acá, por ejemplo, había una gonartrosis con componente interno, se hizo una osteotomía en sustracción, o sea, se hizo un corte y sacó un pedazo de hueso y se le fijó con grapas de Coventry, mejorando el eje, liberando el espacio articular medial para que el desgaste sea simétrico en ambos puntos. A diferencia de esta grapa de Coventry, no puedo hacer movimiento precoz porque tengo una posibilidad de que se me pueda desplazar. En este caso sí, al poner una placa con tornillos, me da la posibilidad de poder movilizarlo precozmente a este paciente. Porque hay que tener presente que este paciente viene por dolor de rodilla y si lo limito mucho con una férula o un yeso, le puedo producir una rigidez articular que también le pueda producir dolor. Estos son otro tipo de implantes que se utilizan en hacer las osteotomías, se hace un corte, siempre no transversal, sino un poquito más lineal, porque al ser más un trazo más oblicuo, tengo más área de contacto para la formación de hueso. Se abre, se apertura, o sea, se ve un corte, se apertura, se le pone la plaquita, porque ya, también para poner este tipo de placas hay que saber cuánto es mi ángulo Q, cuánto tengo de deformación y cuántos de ángulos tengo que mejorar para que esto se pueda alinear. Se le ponen estos tornillos, a unos le ponen injerto de hueso, otros le ponen solamente sangrado de la cirugía y se tienden a rellenar, pero ya cambié mi eje. Igualmente acá, cambiamos el eje si acá vemos en la imagen A que tiene un eje deformado que se va hacia afuera, en este caso tiene un genu varo, al cambiar, hacerle una osteotomía, hacemos que el eje se vuelva más lineal y por lo tanto el desgaste de o el compromiso de algún tipo del espacio del compartimento, al tener menor presión, va a tener también menor dolor. Acá también hay una prótesis de adición a nivel del fémur, se hace un corte, como se dice acá, un poco oblicuo, se mete un dinamómetro, en este caso como si fuera pues un taruguito en la cual me va a dar lo que es como un diapasón para ver cuántos de ángulos he medido en mi planificación preoperatoria. Entonces acá me mide, por ejemplo, 17 grados que tenía que haberle alineado, mejoro le meto la angulación, fijo mis tornillos y automáticamente voy a tener la apertura del hueso con la angulación planificada. Como digo, algunas veces uno le mete injerto, algunos le mete sangre, depende de la evolución, depende de gustos también. Pero las osteotomías se pueden dar siempre y cuando pues tengamos la posibilidad de poderlas realizar, pero si yo tengo una rodilla con los 3 compartimentos afectados, entonces puedo también optar por una artrodesis, porque este paciente puede también tener lo que se llama un proceso infeccioso, en el cual una prótesis no la voy a poder utilizar. Y entre las artrodesis puedo utilizar con un fijador externo, con clavos de Steinmann cruzados, o un clavo endomedular largo, que me va a dar la misma posibilidad de consolidación. Bien, pero mientras menos ferretería tengo, probablemente mi evolución pueda ser mejor. Yo puedo fijarlo con fijadores externos y hago compresión, pero si le pongo múltiples tornillos o una placa con múltiples tornillos, le voy a producir mucha rigidez y por lo tanto puedo producirle algún tipo de fractura del material o fatiga del material. O mientras más manipulación le des, se pueda infectar, porque puede ser también que esta artrodesis pueda ser por un proceso infeccioso. Le meto mucho metal y probablemente también se pueda infectar. O poner también clavos para poder fijar también la articulación, que también podría ser una buena posibilidad.
Depende también de los costos, porque los 3 implantes que vemos acá, este puede costar como 5, este puede costar por el tipo de material como 15, este puede costar como 40. Entonces va a depender mucho también de la disponibilidad y la accesibilidad del implante para el cual yo pueda acceder. Pero si yo tengo una rodilla afectada, tricompartimental, pero tengo buen rango de movimiento y mis ligamentos están estables, puedo optar por una prótesis primaria. En una prótesis primaria de tibia, de rodilla, tenemos el componente femoral, el componente tibial, el componente patelar, y en el componente femoral tiene que ir el inserto, o el metal, o como se llama, el polietileno, o el plástico, que no puede ser que el hueso, el componente tibial, choque con el componente femoral. Siempre va este polietileno de alta resistencia para que pueda jugar la articulación. Este caso es una prótesis unicompartimental, con el componente medial mejorando el eje, y es una prótesis primaria bicompartimental porque afecta a los 2 cóndilos femorales. Igualmente acá nosotros tenemos una artrosis de la rodilla en el caso de la derecha, y se le optó por una prótesis total o bicompartimental de la rodilla. Pero hay que tener presente que la prótesis primaria de rodilla funciona siempre y cuando me dé una mayor estabilidad a la fractura o la lesión. Si tengo ligamentos muy inestables, se me puede aflojar y se me puede luxar, por lo tanto, no va. Igual en los pacientes con prótesis de cadera, si mis músculos en la cadera son los más grandes que me van a coaccionar a que la prótesis no se me vaya a salir, porque acá no hay un amarre o que lo fija. Acá en la rodilla tengo los ligamentos colaterales que fijan bien la articulación, hace que eso no se vaya a salir, pero en la cadera no. Entonces, si en la cadera yo tengo un paciente también con un ACV, con músculos atróficos, tampoco no va a una prótesis, porque eso va a luxar. Pero si yo tengo un paciente con una artrosis de rodilla muy severa y los ligamentos muy maltratados y muy desgastados, o tengo una inestabilidad muy grande, puedo optar por una prótesis tipo bisagra. Aquí el vástago es más largo, tanto en fémur como en tibia, y acá se engrana metal con metal, por lo tanto aquí no me interesa ningún ligamento, porque la rodilla va a trabajar sola, como se dice. Pero también esa prótesis está entre sus 18 20 mil soles, y son prótesis algunas veces de revisión, o sea, cuando la primaria falla, se puede utilizar la de acá, no siempre utilizarla como una primera opción. Pero si tiene inestabilidad de la rodilla le baila la posibilidad de utilizar este tipo de prótesis es bastante alta. Y entre sus complicaciones de la gonartrosis, por ejemplo, tenemos las fracturas periprotésicas, dependiendo también de la calidad del hueso, luxaciones de la prótesis, por lo tanto no es estable, por lo tanto no es funcional. Las infecciones, como se ve acá, también son problemas de los prótesis de rodilla. Acá se puso un espaciador artesanal, un cuadrado. Este espaciador nos ayuda también, aparte de cubrir el proceso infeccioso y cubrir el problema con antibiótico, hace que el espacio no se ocupe por el tejido fibroso, y cuando yo quisiera trabajar nuevamente, tener el espacio más o menos indemne. Igualmente acá se le puso un inserto de antibiótico con cemento y también con unas perlas de gentamicina por el proceso infeccioso que pues se pueda dar. Este es un caso severo que nos llevó al hospital cuando todavía no había pandemia. Esto no es una pelvis, estas son las rodillas, en las cuales ya el cóndilo externo, el cóndilo femoral externo estaba totalmente destruido, y las tibias también estaban totalmente destruidas, ¿no? Entonces, paciente de casi, creo que tenía entre sus 80 años, no caminaba, postrada casi 3 años, y venía a Lima para querer caminar nuevamente, o sea, ya pedía mucho. Entonces nosotros lamentablemente no le pudimos ofrecer nada porque las expectativas de la persona eran muy altas, siendo realistas, no tenían una realidad de lo que tenían que hacer, ¿no? Porque este paciente, después de verse operado, si se operaba, porque tenía que ponerse 2 prótesis tipo bisagra, ese paciente iba a regresar nuevamente a la sierra, y a lo mejor abandonado nuevamente, porque este paciente vivía solo en la sierra. Entonces hay que tener candidatos para los pacientes para poderse operar, no todos, todo criterio quirúrgico,
Y como dice, pues para vivir tranquilo, y uno hace este tipo de cirugías, buscar a sus pacientes. Hay pacientes que son candidatos, pacientes que pesan 200 kilos, su prótesis va a ser, tu tiempo de vida va a ser muy corto y por lo tanto, en vez de 15 años que le dure la prótesis, en los 5 años van a tener que recambiarlo. Y va a ser un gran dolor de cabeza. Por eso tratan de que los pacientes que técnicamente sean conscientes de su enfermedad, si son muy gorditos, hacerlos bajar de peso para saber si el paciente va a cumplir o no va a cumplir las órdenes o las indicaciones del médico. Y de acuerdo a eso, definir qué paciente es ideal o no. Otra alteración también, lo que es artrosis en la columna, pero acá en la columna normalmente ya el manejo más lo maneja el neurocirujano que el traumatólogo. Antiguamente lo manejaba traumatología, pero bueno, pues son campos de traumatología que no se han estado manejando constantemente, por eso el neurocirujano vino y se metió en este segmento, ¿no? La espondiloartrosis o artrosis de la columna también conlleva un problema de salud pública, dolor ilimitado funcional y múltiples descansos médicos por esta patología. Esto patogene también es por edad, traumatismos, obesidad, sobrecarga de trabajo, como en este caso, procesos infecciosos, pueden haber deformaciones vertebrales de nacimiento y la cuestión postural también condiciona pues dolor y limitación en esa zona. Sus síntomas, dolor, rigidez articular, limitación en los movimientos, y si yo tomo radiografías, voy a perder, en este caso estamos hablando de una lumbalgia, voy a perder mi curva fisiológica, mi lordosis lumbar, y voy a ver una columna muy recta, la cual me puede condicionar de forma secundaria pensar de que los grupos musculares se encuentran muy contracturados. Y en la radiografía yo puedo pedir radiografías simples, o radiografías dinámicas con movimiento, pero con una radiografía simple yo creo que es más que suficiente. Una tomografía para determinar realmente si hay algún tipo de alteración de los cuerpos vertebrales, una resonancia magnética para definir si hay algún tipo de compresión o algún tipo de alteración de los discos intervertebrales para descartar también que hay una hernia, y una electromiografía para ver cuál es la conducción nerviosa o de una raíz radicular que se encuentre afectado, para ver si es una ciática o una lumbociatal. Radiografías funcionales, una tomografía, por ejemplo, en la cual yo puedo ver adecuadamente mis cuerpos vertebrales, que no las puedo ver alguna vez en la radiografía, y una resonancia donde acá, por ejemplo, se encuentra muy rectificada la columna, una pérdida de la lordosis lumbar, en la cual vemos también presencias de prominencias anulares, que deben ser los quistes pequeños, ¿no? El tratamiento, por ejemplo, de este tipo de patología vendría a ser lo que son limitar, eliminar o desterrar los factores desencadenantes, ¿no? El sobrepeso, malas posturas, trabajos pesados, manejar, por ejemplo, también el uso de analgésicos y relajantes musculares, terapia física, el uso de los corsés o bastones que ayudan parcialmente a limitar un poco lo que es los movimientos y posiciones viciosas para que el dolor pueda ser manejado y controlado. Podemos ver también tratamientos invasivos antes de una cirugía, que podría ser lo que es el uso de las infiltraciones en el espacio epidural, en el espacio intervertebral y la faceta lumbar, ¿no? Pero siempre con radiointervencionismo, ¿no? Porque por hacer exacto y meter la aguja donde yo quiero, tengo que ver una imagen que me pueda orientar y me pueda ayudar. La ozonoterapia también está indicado, pero no hay un estudio que me confirme o defina que sí es factible o sí se puede, sí sirve, ¿no? Hay muchos que lo mencionan, pero no hay un estudio que confirme el beneficio en relación al manejo de este paciente. ¿Y cuándo se opera un paciente? Cuando no es intenso e incapacitante, cuando hay déficit motor o sensitivo, cuando hay una hernia discal paralizante, cuando hay un fracaso del tratamiento médico, cuando hay déficit neurológico y cuando hay una estenosis espinal grave. O sea, hay criterios también para definir cuándo se tiene que operar. No todo el mundo se va a operar por la columna. Y para el tratamiento quirúrgico, por ejemplo, se puede hacer descompresiones espinales o laminectomías, fusiones vertebrales, tratar de atravesar una articulación para evitar lo que se llama una espondilolisis o una espondilolistesis, que son desplazamientos de los grupos vertebrales, y fijarlo con unas barras con sus tornillos que me va a dar mayor estabilidad y mayor sustentación. Hay que tener presente de que el manejo de estos pacientes
es multidisciplinario, neurocirujano y traumatólogo y terapista. Los tres trabajan principalmente esa zona. Ok. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Quise ser un poco breve para que la clase no dure la hora exacta. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, doctor, buen día. Una consulta. En caso de la artrodesis, doctor, ¿en qué casos está indicado? La artrodesis es fusionar una articulación. Cuando yo fusiono una articulación, cuando no puedo utilizar un componente, por ejemplo, en un caso una prótesis, por ejemplo. El paciente tiene una coxartrosis secundaria a una tuberculosis. Entonces, proceso infeccioso, quiero mejorar porque le duele mucho el movimiento del paciente, entonces poner una prótesis me va a condicionar probablemente que el proceso infeccioso se pueda perpetuar en esa zona, entonces no puedo usarla. Entonces podría usar fusionar la articulación porque el paciente tiene que caminar y movilizarse, puede ser una posibilidad. Entonces tiene criterios, no todo el mundo le voy a ofrecer una artrodesis, o sí, porque yo le quito el dolor, pero le sacrifico el movimiento. En una prótesis no sacrifico nada, pero hay criterios para definir cuándo se utiliza una cosa, cuándo se utiliza otra cosa. Paciente, por ejemplo, de 20 años, que tuvo una fractura de rodilla porque sacó la mugre y ya le duele porque hay una deformación severa de la rodilla. Teniendo 20 años, una prótesis probablemente le va a durar 10. Si se ponen a multiplicar cuántas veces le vamos a cambiar la prótesis, probablemente sean como 6 veces, siempre y cuando no se muera tan antes, ¿no? Pero para cambiar una prótesis, cuando se saca una prótesis del tamaño A, hay que poner una prótesis más grande. Y si se cambia la más grande, se va a poner una más grande. Entonces, cada vez voy a quitarle el hueso al paciente. Entonces, y si este paciente encima no va a cuidar su prótesis, este paciente no estudia o si no tiene un trabajo que le requiera mínima actividad, porque trabaja, por ejemplo, de estibador en la parada, por darles un ejemplo, y va a seguir cargando peso, esa prótesis no va a funcionar en ese paciente porque o se va a luxar, o se va a romper, o se va a desgastar muy rápidamente. En este caso, sí se le podría optar por un tratamiento de artrodesis, porque este paciente no creo que cambie de trabajo, su trabajo va a ser siempre cargando peso, y por lo tanto él va a poder seguir haciendo su actividad, probablemente que la rodilla, el miembro le quede un poquito más cortito, pero se le puede adaptar con un zapato o una alza en el calzado para que se pueda movilizarse. Pero hay criterios, no a todo el mundo se le ofrece ni la prótesis ni la artrodesis. Cada uno tiene que tener un criterio para definir qué es lo mejor del paciente, y eso sí, explicarle al paciente cuál es la posibilidad de tratamiento, y si él accede, en buena hora. Pero yo no le puedo ofrecer a un paciente que tiene un proceso infeccioso por una prótesis porque el paciente lo quiere. Se lo paso a otro paciente, a otro médico, porque yo sé que eso va a fracasar. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, entonces en caso de que yo tenga un paciente con infección, ¿tendría opciones como por ejemplo la artrodesis, la prótesis de revisión y de repente colocarle un espaciador también? ¿Esas serían unas opciones o no? No. Si yo tengo un paciente que no tiene prótesis y viene un paciente infectado, no le puedo poner un espaciador. El espaciador se utiliza cuando de la prótesis que se me infectó, tengo que sacarlo. Entonces tengo que reemplazar la prótesis por un espaciador. Si es un paciente que no ha sido operado todavía, sí se le puede ofrecer una artrodesis. Pero depende, como le digo, qué tipo de paciente sea. Si yo a un paciente ya lo operé y le metí su prótesis, puede ser de rodilla, puede ser de cadera, y se me infectó, entonces este paciente sí le puedo sacar la prótesis infectada y ponerle un espaciador. Hay estudios en los cuales se han puesto a pacientes que han tenido tuberculosis en rodilla o en cadera, y hicieron una artrodesis, y después de 40 años o después de un tiempo determinado en la cual dice que ya no hay infección, le han puesto una prótesis. Pero hay que tener presente que ese tipo de pacientes, los grupos musculares deben estar muy venidos a menos porque esa articulación no se ha movido. Pero hay estudios que mencionan que sí se puede. Yo creo que para mí es controversial. ¿Preguntas? Listo, chicos, si es que ya no hay preguntas, daría por terminado la clase. Muchas gracias por escuchar
y espero que en el examen no se olviden lo que les he hablado, porque mis preguntas son puros casos clínicos y de los cuales los datos que les he mencionado, edad, factores de riesgo y ese tipo de cosas son prioritarios para poder resolver las preguntas. Listo, chicos, cuídense, suerte y hasta mañana. Las de mi grupo. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias.